Mateo capítulo 7. Si gusta se pone de pie para una mayor reverencia a nuestro Señor. El Evangelio de Mateo, el tema central de él es el Mesías venidero. Cada vez que usted lea la palabra del Señor, para entenderle mejor, tiene que saber el tema central de si está leyendo una carta o está leyendo un libro. Por ejemplo, usted lee un libro, El Escudero de Jesús. Hay un libro, si usted quiere leerlo, léalo. El Escudero de Jesús. Es un libro muy bonito, hermano. Es un libro donde usted aprende cómo poder ser un escudero. Y el tema de él es el escudero de Jesús. Pero en el libro de Mateos, el tema central del Evangelio es que el Jesús era el Mesías. 700 años, allá lo puede ver usted, en Isaías 7:14, ya se anunciaba que Jesucristo iba a venir y iba a nacer de una virgen. Ahí lo puede leer más tardecito en su casa. Y entonces ahora vamos a meditar bajo el tema: no juzguéis para que no seas juzgado. ¿Qué significa esto, hermano? Lo que significa es evaluar las acciones con misericordia y autoexaminarse antes de criticar. ¿Escuchó bien? Evaluar las acciones, por supuesto, de nosotros con misericordia y autoexaminarlos antes de criticar. Entonces, hermano, eso es lo que significa el tema este. No juzguéis para que no sean juzgados. Y vamos a leer en Mateo capítulo 7 y versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Lo lee conmigo. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzgas seráis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. Porque, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga de tu ojo tuyo? Y oiga, lea conmigo: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo, del ojo de tu hermano. Oramos. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, esta mañana reunirnos, Señor, en un culto, Señor, de las 9:30. Ahora, Señor, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones como has hablado a mi vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, porque todo se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? Del capítulo 5 hasta el 7 tenemos el Sermón del Monte. Jesucristo, hermano, aquí en los 3 versículos que abarca el Sermón del Monte, lo que está hablando es los valores del reino. ¿Y cómo comienza? Mire, vaya, solo déle vuelta a la página y vaya hacia el 5. Bienaventurado, dice, viendo la multitud en el 5, subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí comienza. Una de las cosas también que quiero decirle a usted es que todos los libros tienen un hilo conductor. ¿Qué significa eso? Que siempre no se van a salir del tema. Por ejemplo, cuando nosotros preparamos el sermón, nosotros no tenemos que salirlo de este tema. ¿Hay aplicaciones? Claro que sí. Pero si usted es fijado y más tardecito vaya a leerlo en su casa, él siempre tiene el hilo conductor. Comienza hablando de las bienaventuranzas, de doblemente bendecido, como usted ha sido enseñado, hemos sido enseñados, pero también viene dando otras enseñanzas. Cómo vivir bajo los valores del reino. Y llegamos
acá al capítulo 7, donde Jesucristo quiere hablarle a los discípulos en ese momento de que no deben de juzgar por la apariencia o por lo que ve. Y por eso el tema de ahora, no juzguéis para que no seas juzgados. Lo que significa, ya le dije, es evaluar las acciones. ¿Con qué, hermano? Con misericordia. ¿Qué significa eso, hermano? Lo primero, hermano, es que usted se ponga en el lugar de. Porque nosotros para criticar somos número uno. Pero nosotros señalamos. Pero a nosotros. Por eso, hermano, cuando Jesucristo les dice estas palabras a los discípulos, les dice, no juzguéis para que no sean juzgados, les está diciendo, primero véanse ustedes. Porque mire lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 5 y versículos del 1 al 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come, decía, imagínense. Y por eso usted ahora va a entender el pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 11, donde dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Porque los discípulos, hermanos, cuando ellos ven a Jesucristo nacido de una mujer y lo ven nacer en un pesebre, ellos ¿cómo iban a creer que era el rey? Porque el tema central es el rey que iba a venir. Pero dicen, ¿y cómo va a ser el rey este? Miren, hijo de un carpintero. Y aquí, hermanos, los fariseos comienzan a criticarlo. Le dicen esto, miren, en el 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Y cuántos de nosotros aquí podemos hacer una aplicación para cada uno de nosotros? Decimos, mira, la fulana ahora se cree santulona o se cree santo. Porque mire lo que hacían los fariseos. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y no por eso Jesús a los suyos vino, pues. Cuando dice, por eso hay una coma, a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? A servir, hermano, a morir en la cruz por usted y por mí. Jesucristo no vino a ser servido. Por eso dice la palabra del Señor, el que quiera ser grande, que se ponga, ¿qué, hermano? A servir. Entonces por eso dicen ellos, bueno, ¿y cómo es posible? Dice que es el rey venidero y comiendo con pecadores, y no a eso vino él, pues. A lo suyo. Mas los judíos no le creyeron a él, hermano. Porque en lugar de decir, vaya, mira, buen ejemplo lo da el hijo del carpintero, el hijo de María. ¿Qué decían? Con pecadores come, decían. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, criticamos y no sabemos? Es que, mire, hermano, todo el asunto del meollo está en que nosotros primero tenemos que juzgarlos nosotros. Yo no puedo decir de alguna persona, mira, y yo, hermano, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para dar un dictamen de juez? No soy nadie, hermano. Y como decía un pastor, todos tenemos cola que pisarnos. Todos, hermano. Aquí no podemos decir, no, es que el hermano, mira, se mira santo. Sí, se mira santo, pero hay algo también allí. Entonces, hermano, por eso Jesucristo le dice estas palabras, mire, en el Lucas 15, del 1 al 12, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, pero no para oírle, que decía, vamos a ver algo bueno, no, para criticarlo, porque en el siguiente lo dice. ¿Y cuántas personas, hermano, van a una iglesia solo para criticar? Mire, hermano, el criticar es fácil. La cosa es hacerlo. Por eso dice la palabra del Señor, dice,
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y no a eso vino, pues. Usted y yo, hermano, primeramente tenemos que hacer esto, lo que dice, lo que significa, no juzgues, mire, evaluar las acciones de quienes, mías primero. Evaluar y decirme: yo puedo criticar a esa hermana o yo puedo criticar a ese hermano. Primeramente yo. Por eso dice: evaluar las acciones con misericordia. Y dice: y hacerse un autoexamen. ¿Cuántos de ustedes los hemos hecho un autoexamen nosotros primero? Yo creo que, hermano, yo le digo, antes de hablar, ahora, hermano, he aprendido y digo yo ni siquiera me atrevo a hablar a veces. Porque digo, no, ¿y cómo yo voy a criticar a esta persona? Y dice, mire, también en el Evangelio de Juan capítulo 9, 16 dice: entonces unos de los fariseos decían: este hombre no es de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habían distinciones entre ellos. Decían: ¿cómo es posible? Este hombre ni siquiera la ley guarda. Imagínense, hermano, decían: ni siquiera la ley guarda. Pero Jesucristo les dice allí en el capítulo 5 siempre de Mateo: yo no he venido a abrogar la ley, sino que a cumplir la ley. Jesucristo vivió bajo la ley. Él fue circuncidado a los 8 días. Él pagaba impuestos. Por eso es que él te dijo: yo no he venido a abrogar la ley. Pero mire lo que dicen en el Evangelio de Juan, dice: entonces unos de los fariseos decían: este hombre no es de Dios. Solo, hermano, porque imagínate lo que decían ellos: este hombre no es de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disección entre ellos, o sea, había una discusión entre ellos. Y decían: ¿y cómo que ni la ley guarda, ni siquiera el día de reposo? Jesucristo, hermano, siempre que andaba caminando de regiones o de pueblos en pueblo, hay un pasaje bíblico que dice que él le dijo, sanó en el día de reposo. ¿Y qué dijeron los fariseos? Ni siquiera lo respeta, criticando. Dice un pasaje más, dice allí en Gálatas capítulo 6 y versículo 1: hermano, y esto, hermano, guárdeselo en su corazón. Mire, hermano, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también. Ahí está. Mira, hermano, nosotros, hermano, y pasa, hermano, no solo en nuestra iglesia, hay otras iglesias, hermano. No voy a decir nombres, que si la persona estaba sirviendo, se estaba congregando, y de repente lo ven tomando, ¿sabe lo que hacen en esa iglesia, hermano? Lo expulsan. Lo expulsan de la iglesia, hermano. Ayer contaba un hermano y decía: mira, en la iglesia donde yo me congregaba antes, mi papá tenía vicios con el alcohol. Y él sirvió por mucho tiempo en esa iglesia, me dice. Pero un día él volvió al vicio. Acuérdense que todos los que hemos tenido vicio con el alcohol, nunca dejamos de tener esa enfermedad. Ahí está. El problema es que nosotros tenemos que abstenerlos y no llegar hasta eso. Entonces, y mira, me dijo, después de ser uno de los servidores en la iglesia, lo expulsaron y le dijeron que ya no querían ni verlo en esa iglesia. Pero la palabra de Dios no lo dice así, hermano. Mire lo que dice allí: hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
O sea, estamos diciendo no solo en el alcohol, en lo que usted está pensando ahorita, papá, en eso. En lo que usted ahorita ya pensó, en eso, hermano, en eso. Dice que lo restauremos con espíritu de mansedumbre. Imagina, dice ahí, hermano, si alguno me ha contado, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre. Decirle, mira, hermano, venite para acá. Aquí estate con nosotros. No te movas. Mira, hermano, lo hicieron conmigo, hermano. El hermano Manuel, él sabía, hermano, que yo tenía problemas con el alcohol. Y él sabía, hermano, que yo iba bolo a la iglesia. Él sabía. Y nunca me dijo nada. Nunca me dijo nada. Un día, imagínese, hermano, llegó hasta esto que me dice, mira, va bien crudo, va, me dijo. Sí, le digo, un día domingo para la iglesia. Si querés pasemos por ahí, me dijo. Imagínese, todavía él, hermano. Pero nunca me dijo nada. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que son maduros, dice que lo restauremos con espíritu, ¿qué, hermano? De mansedumbre. Y decirle, venite para acá, hermano, no, hombre, no te preocupes, hombre. Yo estuve en ese lugar. Y aunque usted no haya estado, hermano, no, hombre, aquí siempre va a tener las puertas abiertas. Mire, hermano, si la iglesia es el hospital del alma, hermano, ¿cómo nosotros, hermano? Dígame usted está enfermo de cualquier enfermedad y viene usted, llega al hospital y le dicen, mire, fíjate, ahorita me siento con un dolor de esto y esto, y llega al hospital y le dicen, no, aquí no lo podemos atender, y no es hospital. Y la iglesia, hermano, es el hospital de los que, hermano, no podemos seguir así nomás, no, que tenemos que tener la ayuda espiritual. Y por eso dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu mansedumbre. Y esto, mire, hermano, considerándote a ti mismo. Y por eso, hermano, allí evaluar las acciones con misericordia. O sea, ponerse en el lugar de la persona. Tal vez para usted y para mí ha sido fácil quizás dejar ciertas cosas, pero a otras personas les cuesta más. Hermano, y se lo digo porque yo sabe que no estoy mintiendo, yo para dejar de tomar, pasaron año y medio aproximadamente que yo me estaba congregando y yo siempre me la echaba, pues, vaya, así se lo digo, hermano. Pero un día, y mi hermana Daisy sabe que es cierto, ella me conoce de mucho tiempo. Y un día, hermano, no me pregunte cómo, pero yo le dije, Señor, yo ya no quiero seguir así. Y el Espíritu Santo que está en mí es el que hizo la obra, hermano. Por eso dice la palabra del Señor, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Vaya, ahí, hermano. El apóstol Pablo les dice, ustedes que son espirituales, porque, hermanos, los hermanos de Galacia se creían santulones a los hermanitos allí dentro de la iglesia, pero les decían, ustedes que son espirituales, que son santulones, restauren a la gente, hombre, con espíritu de mansedumbre. Porque ellos, hermanos, se creían tan espirituales. Cuando tenga tiempo, lea el libro de Gálatas. Porque, mira, hermano, ellos, hermano, de tan espirituales que eran, que ellos querían cumplir la ley, haciéndose la circuncisión siempre. Querían volver, o sea, le decían esto a los hermanos de la iglesia de Galacia: hermanitos, ustedes, es cierto, han creído en Jesucristo, pero también tienen que cumplir la ley. Así les decía. Y nosotros, hermanos, ¿quiénes somos para imponer leyes? No, hermano. Por eso dice la palabra del Señor allí, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí comenzamos con la palabra del Señor. Dice esto, mire, no juzguéis para que no seas juzgado.
Lo que le decía, primero hay que hacerse una autoevaluación para poder decir algo, hermano, que usted tenga la moral para poder criticar a la persona. Porque, hermano, si todos, hermano, le fallamos al Señor, todos, hermano, de cualquier, mire, hermano, hay pecados de omisión. ¿Y cuáles son los pecados de omisión? Los que usted hace sabiendo que es malo. Y usted dice, no, pero estos son pecaditos chiquitos. No, estos no cuentan. Pecado es pecado, hermano. Entonces, hermano, nosotros tenemos que evaluarlos. Y dice la palabra del Señor, ahí dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Y dice allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4 y versículo 24. Y le dijo también, mirar lo que, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Imagínense, hermano, le dijo, mirad que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Lo que está diciendo aquí Marcos es que con la medida que usted está midiendo, así va a ser medido y se le va a aumentar más, hermano. Usted y yo, hermano, tenemos que tener mucho cuidado para hablar de las personas. Dice también en Romanos capítulo 4, 14 y 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, usted y yo no somos jueces. Cuando van, hermano, allá a las audiencias, ahí está el juez. Y ahí están los acusadores, está el que ha fallado, hay otro grupo que se llaman los testigos. Pero ¿quién da la sentencia? El juez. Y por eso dice ahí la palabra del Señor, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Hace una pregunta. Una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender estas tres cosas, mire, hacernos esta pregunta: ¿por qué juzgo yo? ¿Por qué juzgamos nosotros? ¿Para qué juzgamos nosotros? ¿Y por qué no debo juzgar? Lo primero, ¿por qué juzgo? Porque yo me creo más espiritual que la otra persona. ¿Para qué juzgo? Para criticar, hermano, porque los fariseos lo estaban criticando a Jesús. Mire, con los fariseos, ¿cómo me decía? ¿Por qué no debo juzgar? Tres preguntas, hermano, que usted y yo tenemos que hacerlo. ¿Por qué no debo juzgar? Porque yo no soy ningún juez, hermano. Y por eso dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 14, 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O a tu hermano también? ¿Por qué lo menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuándo, hermano? Cuando Él venga, hermano. Y allí, como decía el pastor general, allí se va a ver de quiénes son las mulas. Mire, hermano, el pastor general decía esto: cuando estemos ante el tribunal de Cristo, Él nos va a pasar en una pantalla todo lo que fuimos. No, después de haber conocido al Señor, porque oiga esto, hermano, grábese esto en su corazón: todos los pecados que usted cometió antes de conocer al Señor, dice que Él los mandó a lo profundo, a lo más lejos, ni Él se acuerda. Pero los pecados que dentro, ya siendo una nueva criatura, esos sí cuentan, hermano. Por eso dice la palabra del Señor: por cuantos todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice que no hay ni uno que pueda decir:
yo no peco. Y no, acuérdese cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, 50 le dijo. Y llegó y no había ni uno, hermano. Pero la misericordia de Dios a Lot y a sus 2 hijas y a la mujer que por ver atrás se quedó. Entonces, hermano, nosotros no somos jueces para dar un dictamen y decir, no, es que mira, la fulana por esto le pasó esto, al fulano por eso le pasó esto. Usted y yo no somos jueces, hermano. Por eso dice la palabra del Señor, no juzguéis para que no sea juzgado, primero evaluarlo nosotros, luego podemos dar un juicio. Y yo creo que ni eso, hermano. No podemos dar un juicio nosotros porque no somos nosotros los jueces. Y dice ahí la palabra del Señor también en el versículo 3, siempre de Mateo 3 y 4, mire lo que dice, léalo conmigo. ¿Y por qué tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo mirarás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Imagínense. ¿Y por qué miras, dice, el problemita de tu hermano y no te miras el gran problema que tenés tú? Y por eso dice allí la palabra del Señor en Santiago, váyase conmigo. Santiago capítulo 4 y versículo del 11 al 12, 11 y 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos por los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzgará la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Le está diciendo, ustedes, ¿por qué juzgan los hermanos? Entonces, ustedes son jueces, pues. Y por eso dice ahí la palabra del Señor, mira la viga que está en tu propio ojo, mira primero. Y miren la escena que le mandé a mis hermanos, pongan ahí la escena. Mira, hermano, tiene una gran viga en su cara. Mira, hermano, el problema del hermano tal vez sea pequeñito, pero el suyo es más grande. Póngame ahí la imagen. Por eso dice la palabra del Señor, dice, hermanos, no murmuréis los unos por los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Y dice, y juzga la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Quién dio la ley? Dios. Mira, hermano, mire la gran viga que tiene el que está criticando el otro. Y por eso le dice, primero quítate la gran viga que tenés en tu ojo. El gran problema, porque mira, hermano, nosotros, como le dije, somos buenos para juzgar, pero no lo juzgamos nosotros mismos. Y dice allí la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 8 y versículo 7 dice, y como insistían preguntándoles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero de arrojar la primera piedra contra ella. ¿Quién era esa, hermano? La mujer samaria, que la encontraron allí en el hecho del adulterio. Dice que los discípulos y todos, hermanos, llegaron donde Jesús y le dijeron, mira, esta la encontramos justamente en el hecho del adulterio. Y dice que Jesús no dijo nada. Se puso en tierra y escribió. Nadie sabemos qué fue lo que escribió. Pero lo que sí sabemos es que Él dijo esta palabra: el que se crea libre y no tenga ningún problema, láncele la primera piedra. Y nadie, hermano, ni los discípulos. Imagínense, hermano. Y dice que le dijo: ¿a dónde están los que te acusaban?
No hay nadie, le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. Esa es la misericordia, hermano. Mire, hermano, cuando nosotros criticamos a la persona, primero digamos, Señor, yo como estoy delante de ti. Porque Dios a usted, hermano, le saca, ¿cómo se llama eso, hermana Evelyn? Que le saca una radiografía, ¿verdad? Dios le saca una radiografía completa a usted con el Espíritu Santo. Y usted, ahí mire, con esa radiografía que saca el Espíritu Santo, comienza a acordarte, mira esto, mira aquello, mira esto. Y usted dice, comienza así, y después va terminando agachadito porque dice, no, ¿cómo voy a criticar yo? ¿Cómo, hermano? Por eso, hermano, que cuando le llevaron a la mujer que estaba en el lecho del adulterio, todos se fueron porque ninguno de ellos se encontraba que no eran pecadores, hermano. Ninguno de ellos. Y por eso le dice allí la palabra del Señor. Y como insistían a preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Le dice. Allí, hermano, los topó al cerco a todos, hermano. Porque el único que no es pecador es nuestro Dios, hermano. Él es el único. Él es el único, hermano. Mientras usted y yo estemos en esta tierra, le vamos a fallar. Pero dice la palabra del Señor esto, mire, que abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Cuando usted le diga al Señor, perdóname, Señor, yo te he fallado, vayan del Padre, dígale, Señor, ayúdame, porque allá está Jesucristo intercediendo por usted y por mí. Y por eso dice la palabra del Señor ahí en el versículo 5, y con esto vamos a terminar. Dice en el 5, dice allí en el 5, dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo de tu hermano. Imagínese, hermano, dice, saca primero, mire, primero, hermano. Por eso dice Jesús, confronta a la élite de los que lo querían, o sea, hermano, lo querían ellos, a la élite de los judíos, de los fariseos. Él les dice, primero ustedes saquen su viga que tienen ahí ustedes. Y les dice esto, mire, hipócritas, saca primero la viga que de tu propio ojo, y entonces verás bien, le está diciendo. Saca primero esa viga que tenés en tu ojo. Y dice allí, mire, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23 y versículo 13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis de entrar a los que están entrando. Eso es lo que sucede con los líderes, hermanos, religiosos. Los líderes religiosos, hermanos, ellos, hermanos, un día van a dar allá, hermano, cuenta. Porque le dicen al hermano, no, hermanito, usted no puede entrar así, usted no puede entrar, tiene que entrar así, de esta forma. Líderes religiosos, hermano. Yo no estoy diciendo esto, con esto, hermano, que el Espíritu Santo va haciendo esa obra en nuestras vidas. Claro que sí. Eso es un proceso. Pero dice la palabra del Señor, mire, hipócrita, saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí les dice, vaya, mira, ustedes son hipócritas. ¿Qué es un hipócrita, hermano? La persona, hermano, que tiene dos caras, que actúa. Porque mire, los fariseos, ellos cumplían la ley en una parte, pero imponían algo que ni ellos podían cumplirla. Pero querían que la gente lo cumpliera. Y por eso Jesucristo les dice estas palabras. Mire, hermano, estas palabras de Jesús fueron fuertes para la élite religiosa en ese momento. Porque les dijo en su cara, hermano, no anduvo con tanto. Les dice esta palabra: hipócrita,
saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Imagínense. Por eso dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Mateo 23:3, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Les dice, ustedes son piedra de tropiezo. Y mira, hermano, cuando nosotros criticamos, y aquí vamos a ir terminando, cuando usted y yo criticamos a una persona, ¿sabe lo que somos nosotros? Piedra de tropiezo. Porque le decimos, mira, hermana, es que usted no puede venir así. Me decía una hermanita, y no es de esta iglesia, hace tiempo se congregaba aquí, con esto voy a cerrar. Hermano, fíjese que yo estuve yendo a una iglesia, me dijo, ajá, y comencé a servir. Y viene el líder el copastor, me dice que le dijo, hermana, usted no puede servir aquí en la iglesia. ¿Por qué? Iba toda la familia, ya estaba viendo toda la familia, hermano. Por eso les dice estas palabras: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Mire, y le dice, ¿por qué? ¿Y qué le dijo? Es que usted, ya me contaron que usted hace poco se ha acompañado. Y me dice ella, ¿y cree usted que estaba bien que me hayan dicho que no sirviera? Bueno, le digo yo, lo primero, hay que ver la persona si se estaba congregando, porque la persona con quien te había acompañado estaba en la iglesia. Sí, me dijo, estaba en la iglesia también. Pero él le dijo, inmediatamente, le dijo, ya vaya a quitarse ese uniforme, usted no tiene que venir con ese uniforme a la iglesia. ¿Y sabe lo que pasó, hermano? Toda la familia se fue por eso, hermano. ¿Sabe cuánto dañamos nosotros la obra a veces por el legalismo religioso, hermano? Dígame usted, ¿esta persona era el Espíritu Santo para decirle eso? No era el Espíritu Santo. Y por eso dice ahí, mire, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Y dentro de las iglesias hay escribas y fariseos. Ay, hermano, que vemos, somos legalistas, hermano, religiosos. Y dice, mire, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar. Ustedes ni siquiera dejan entrar a las personas, ni entran ustedes, ni dejan entrar a las demás. Y eso es lo que sucede a veces en las iglesias, hermano. Porque nosotros somos para señalar la enfermedad de la persona, pero no le decimos cómo puede sanar esa enfermedad. Cuando vamos a los médicos, ¿qué le dicen a usted? Le sacan un diagnóstico y le dicen a usted, vaya, mire, esto tiene usted, entonces le vamos a dar esta medicina, haga este tratamiento y a los 15 días usted ya se va a sentir mejor. A esa hermanita, ¿qué le costaba haberle dicho al hermanito? Mira, hermana, siga sirviendo, pero trate la forma de ordenar su vida. Eso era lo más correcto, hermano. No era decirle, mire, vaya, quítese el uniforme, ya no puede servir. ¿Quién era él, hermano? No era un juez. Le hubiera dicho, hermanita, mire, sí es cierto, hermana, va, pero si se están congregando, congréguense, y yo sé que el Espíritu Santo va a hacer la obra en usted, y un día aquí nos vamos a casar. Eso hubiera sido lo más justo. Y por eso le dice ahí, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni siquiera vosotros
dejáis entrar a los que están entrando. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias religiosas. Ni ellos entran ni dejan entrar. Pero un día, hermano, nosotros vamos a dar cuenta allá en el cielo, hermano. Y allá, hermano, va a ser donde le van a decir: ¿te acordás cuando le dijiste a la hermanita que no llegara? ¿Te acordás cuando le dijiste al hermanito que no llegara? Y Dios lo va a decir a nosotros: ¿eres tú juez? Porque dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué, hermano? Para ser juzgados con nuestra obra que hemos hecho aquí en la tierra. Si nosotros criticamos, allí van a estar. Si nosotros fuimos amorosos con las personas, ahí van a estar también. Pero esta mañana no juzguemos para que no seamos juzgados. Amén, hermanos. Bendito Dios, gracias, Señor, una vez más. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no, Señor, dar un dictamen, Señor, de algo que nosotros no sabemos. Nosotros no somos jueces, Señor. Ayúdanos, papito lindo. Tú eres el único quien nos puede ayudar. Y así, en esta actitud de oración, para mis amigos que los ven por las redes sociales, para ustedes es el llamado. Hoy, esta mañana, usted quiere entregarle su vida a aquel que dio la vida por usted. Hoy, esta mañana, lo puede hacer. Reciba a Jesucristo en su corazón. El día de mañana no lo sabemos. La venida del Señor está muy pronto, ya está a las puertas. Y hoy, esta mañana, tiene la oportunidad usted de entregarle su vida a aquel que dio la vida por usted. Haga conmigo esta breve oración. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Salva mi vida hoy, para que cuando tú vengas me lleves a tu presencia. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Dele fuerte aplauso, Señor. Ahí está el fresco, hermano. Lleve su fresquito. Ahí está el fresco ya. Mi hermano Walter ya lleva su fresco para estar bien. Bueno, entonces, lleve el fresquito, hermano, ahí en su casita. Haga charamuscas. Bendiciones, hermano. Lo esperamos culto de la tarde.